Para mí la Navidad, el Año Nuevo, es tiempo de nostalgia, de recuerdos. No sé si será la edad, es probable. Pero siempre estoy recordando cuando llega la Navidad, cómo era mi Navidad en mi primera juventud. Recuerdo que era el tiempo de ir a la Plaza Indio Mara a patinar hasta la madrugada. Rafael Rincón González escribió una gaita en la cual hacía mención a los patinadores que se robaban la leche. Recuerdo que el 24, en esa época yo estaba en la iglesia del Salvador, era el programa de Navidad de la primera iglesia bautista de Maracaibo, y el 24 íbamos a la primera iglesia y presenciábamos el servicio de Navidad, que era extraordinario. Al terminar el servicio, entonces salíamos a cantar serenatas. Íbamos a las casas de los hogares de los hermanos y siempre nos recibían con una hallaca, nos recibían con pastillas, con lo que había quedado de la cena, por supuesto. Pero había una familia de apellido Forrester que nos recibía eso de 5 o 6 de la mañana con un sancocho de gallina. Ellos preparaban el sancocho de gallina para los que iban a cantarle la serenata. Entonces siempre se les dejaba a ellos de último. Ni modo que pusiéramos el sancocho al mediodía, a la medianoche, y nos fuésemos a comer el dulce del piña a las 3 de la mañana, ¿no? Después de eso, nos íbamos a jugar pelota. Nos íbamos al kilómetro 16, a Los Cortijos, a jugar pelota hasta eso de las 3, 4 de la tarde, cuando nos acordábamos que en la noche era el programa en la iglesia del Salvador y que todos íbamos a participar. Unos cantando, unos dramas, en fin, y corriendo desde allá de la carretera Perijá a bañarnos para irnos al servicio en la iglesia del Salvador. Hubo muchas cosas además de la Navidad que yo recuerdo, pero en cuanto a que tiene que ver con el Año Nuevo, había una costumbre, y sé que todavía es frecuente en nosotros, recibir el año en familia. Y entonces siempre acostumbrábamos que la familia extendida se reunía y mi padre leía el Salmo 90. Lo leía unos 10 minutos antes de comenzar el cañonazo y luego oraba por toda la familia. Eso es lo único que me ha quedado de esos años. Ya no puedo patinar. Si me subo, me caigo. Si voy a salir a cantar serenatas, me atracan. El 24 debo venir a la iglesia porque es nuestro gran programa. De modo que la única costumbre que ha quedado en mí de Año Nuevo y de Navidad es la lectura del Salmo 90. Ese salmo tan conocido nos muestra que la vida es una realidad. Tal vez no podremos definir lo que es la vida. Para muchos de ustedes la vida será respirar, o tal vez la vida será tener sentido, pero no podemos definir. Dejemos que la definición del término vida la hagan los filósofos. Pero sí sabemos que la vida es real, que existe la realidad de la vida. Y ese texto del Salmo 90 nos muestra esa realidad. En esa realidad encontramos en primer lugar que Dios es eterno. Dios es eterno. Este es uno de los principales atributos divinos. Dios es eterno. El salmista nos los presentó en estos términos. Señor, a lo largo de todas las generaciones, tú has sido nuestro hogar, desde siempre y hasta siempre, desde antes que crearas las montañas, la tierra y el mundo, tú has sido nuestro Dios. Nos habla del Dios eterno, del Dios que no tiene principio ni fin. Es muy fácil desalentarse cuando pasan los años. Es muy fácil desesperanzarse cuando durante tantos años le hemos estado pidiendo algo a Dios y Dios no nos responde. Es muy fácil pensar que llevamos año tras año haciendo un propósito y no le hemos podido cumplir a Dios ese propósito. Es muy fácil perder la esperanza cuando tú has estado orando por tu matrimonio, por tu esposo, por tu esposa, o has estado orando por tus hijos y las cosas no cambian.
Muchas veces ni siquiera mejoran, sino que empeoran. Y tú te empiezas a preguntar, ¿y dónde está Dios? Pasa el tiempo y el mundo no mejora. La familia no cambia. La situación empeora. El problema no está en Dios. El problema está en nosotros. El tiempo no va a limitar a Dios, porque Dios es eterno. El tiempo de Dios no es el tiempo del ser humano. El problema está en nuestra impaciencia, la que nos agobia. En nuestra impaciencia, la que dice, está pasando el tiempo y aún no tengo respuesta de Dios. Se nos olvida que el tiempo no va a limitar a Dios. Dios es eterno. Para nosotros hay pasado, presente y futuro. Para Dios, como diría un famoso escritor colombiano, Darío Silva Silva, lo que hay para Dios es un eterno presente. Para Él, el futuro es su presente. De modo que eso que le hemos estado pidiendo a Dios, eso que nos ha desesperanzado porque no hemos encontrado la respuesta en el tiempo oportuno, es porque no es el tiempo oportuno. Porque el Dios que está en el futuro te lo ha concedido y te ha dicho, espera, no es el tiempo para ti. Cuando el salmista habla de la eternidad de Dios, él nos está hablando en estos dos versículos de que Dios es inmortal. Dice, a lo largo de todas las generaciones, Dios es inmortal. En el siglo XIX hubo un famoso filósofo alemán, Friedrich Nietzsche. Él escribió dos de sus tratados más conocidos y en ambos escribió Dios ha muerto. Dios ha muerto. Cuando el famoso pensador del siglo XIX falleció, unos dicen que de neumonía y otros dicen que de sífilis. Cuando él murió, aparecieron murales en toda Europa que decían, Nietzsche ha muerto. Dios. Dios es inmortal. Dios no tiene principio ni fin. Dios no ha muerto ni morirá. No hay mayor esperanza en la tierra para un creyente que saber que Dios no ha muerto ni morirá. Cuando la desesperanza me embarga, cuando tengo preguntas sin respuesta, que quisiera que Dios me las pudiera responder, cuando estoy en esos momentos críticos de mi vida, siempre aparece un miembro de mi familia y me pregunta, ¿se murió Dios? ¿Dios está muerto? Porque aún en la penumbra, aún en la mayor oscuridad, aún cuando te sientas en lo más bajo de tu vida, Dios no está muerto, pero no es el tiempo de Dios aún. Tu tiempo no tiene que ser el tiempo de Dios. Nietzsche se atrevió a escribir Dios ha muerto. Y eso pareciera para algún creyente una blasfemia. ¿Cómo es posible que alguien diga que Dios ha muerto? Pero ciertamente hay muchos que actúan como si Dios estuviera muerto. Si les preguntan, ¿ustedes creen en Dios? Dirán, sí, creemos en Dios. Pero su accionar, su carga emotiva, su tristeza, su sufrimiento, es como si Dios estuviera muerto. Pudiéramos decir que el ateísmo del siglo XXI es la tristeza y la desesperanza frente a Dios. Aceptan la realidad de la existencia de Dios, pero no confían en Dios, no esperan en Dios, no depositan su confianza en el Dios eterno. Nos fatigamos, nos angustiamos cuando no encontramos la respuesta en el tiempo en que nosotros queremos, sino en el tiempo de Dios. Ese es el ateísmo moderno. La segunda cosa que manifiesta el salmista al hablar de la eternidad de Dios es que su protección es eterna. Él no ha muerto y su protección es eterna.
El salmista dice, tú has sido nuestro hogar. Tú has sido nuestro hogar. Nadie se siente tan seguro como cuando llega a la casa. No importa donde usted viva, pero su casa es la más segura de todas. Cuando usted llega a la casa y le dice, gracias Señor que me protegiste. Y usted puede estar en la casa de otro, pero la suya es la segura. Cuando el salmista está diciendo, tú has sido nuestro hogar, él está diciendo, tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro guardador. El Dios eterno es nuestra protección. El Dios que no tiene ni principio ni fin. El Dios que de generación en generación, este es nuestro protector. Recibí a comienzos de la semana un pin y en el pin estaba el calendario. Todos los puentes y días libres que habrán en el año. No hemos terminado las vacaciones de Año Nuevo y ya sabemos que el 19 de abril va a ser un puente, el 5 de julio va a ser un puente, que el 1 de mayo cayó atravesado y que perdimos el 12 de octubre porque cae en sábado. Pero déjenme decirle una cosa. Dios no toma día libre. Dios no toma vacaciones. Dios no hace puente. Dios no tiene feriado bancario. La protección de Dios es eterna. En todo momento y en toda circunstancia y en todo lugar, Dios es nuestro protector. No va a depender de que la compañía de vigilancia no le apareció el vigilante. No va a depender de que cortaron el cable de tu cama. Va a depender del que el Dios eterno, que es fiel, que es inmutable, que no cambia, es quien te protege y es quien te guarda. El salmista dice, tú has sido nuestro hogar. El salmista no está dando testimonio de las cosas hermosas que Dios le había dado y que le había preservado. Él no dice, tú fuiste nuestro hogar. Él dice, tú has sido nuestro hogar. Es decir, es un presente continuo. Dios ha sido, porque Él vive en el presente, Dios ha sido, es y será nuestro guardador, nuestro protector. Es Él el que nos protege, nos guarda. Podemos entonces confiar plenamente nuestra protección en el Todopoderoso, en el Eterno, en el Inmutable, aquel que no cambia. La tercera cosa que encontramos en cuanto a la realidad de la vida y la eternidad de Dios es que su poder es eterno. Su poder es eterno. Dice el salmista, desde antes que crearas las montañas, la tierra, el mundo, tú has sido nuestro Dios. Desde antes que crearas todo, tú has sido nuestro Dios. Él fue el creador del universo, lo creó con su palabra, dio vida con su palabra. Él es el dador de nuestra vida. Tenemos vida porque Él nos las ha dado. Es el dador de nuestra vida. Este creador es nuestro protector. Hay quienes ven a Dios como ese superhéroe que tiene que enfrentar a los malos de la película. Y dicen, no, hay otros, Satanás y toda esa gente que le acompañan, esos son malos. Y esos tienen, qué sé yo, poder. Y eso lo pueden atormentar y volver loco a uno. Y entonces creen que Dios es el Superman, que va a enfrentar a todos los enemigos y los va a derrotar. Pero déjenme decirle que Dios no tiene kriptonita que lo paralice. No hay nada que pueda paralizar el poder de Dios. No hay nada que pueda detener el poder de Dios. Pero ciertamente el poder de Dios tiene un límite. Es un poder omnímodo, pero tiene un límite. Su voluntad. Su voluntad. Dios hace su voluntad de manera soberana. Cuando Dios no te concede algo que tú le has pedido, cuando Dios no te concede algo que tú deseas, que es tu ansiedad, que es tu afán, es por dos razones. Una, no es lo mejor para ti. Y Dios no te va a dar algo que no sea bueno para ti. La segunda razón, no es el tiempo de Dios. Dios está trabajando con tu vida. Está trabajando con tu carácter. Está trabajando con tu vida espiritual.
y Él te concederá eso en su tiempo y no en el tiempo en que tú lo esperas. Frente a la realidad del Dios eterno, surge una segunda verdad. El hombre es pasajero. Dios es eterno y el hombre es pasajero. Moisés, el autor de este salmo, lo define en estos términos: arrasas a las personas como si fueran sueños que desaparecen. Arrasas a las personas como si fueran sueños que desaparecen. Y en esta breve frase yo encuentro tres verdades importantes. La primera es que la vida está en manos de Dios. Dice el salmista: arrasas a las personas. Quien da la vida es el único que puede quitarla. Nadie ni nada te podrá quitar la vida. No podemos temer a nadie, porque nuestra vida la dio Dios. Y quien la guarda, la protege y la quita es Él. Hay que temer entonces al que nos da la vida. Hay que temer a aquel que nos guarda la vida. Hay que temerle a Dios, porque nuestra vida está en las manos de Él. A Él y solo a Él debemos temerle. La segunda cosa que habla de que el hombre es pasajero, en el versículo 5 del Salmo 90, dice: la vida es como un sueño. Dice, como si fueran sueños, dice. La vida es tan corta como un sueño. No sé si ustedes han tenido la misma experiencia que tengo yo, pero yo estoy soñando y tengo un sueño de lo mejor. Y cuando estoy en lo mejor del sueño, cuando va a terminar el sueño, cuando viene lo que yo creo que va a ser el final del sueño, me despierto. Es como si usted estuviera en el cine y cuando llega al final de la película se va la luz. Y usted nunca sabrá cuál era el final de la película. Nunca. Y entonces usted podrá imaginarse lo que quiera. Y entonces vendrá la saga, ¿no? Vendrá la segunda parte. La vida, dice el salmista, es como un sueño. Nos las imaginamos incluso, la planificamos, la idealizamos. Nos imaginamos que tener vida es tener esto otro, disfrutar de esto otro. Pero no pensamos en el fin. No sabemos que la vida, por ser un sueño, en algún momento despertaremos. ¿Y dónde vamos a despertar? Si la vida es un sueño, en la presencia de Dios. Qué triste será para quienes despertaremos en la presencia de Dios, si en nuestro sueño de la vida no involucramos a Dios. Si en la vida nuestra Dios no ha sido el primero. Si nuestro comportar no ha sido de una manera que agrade al Señor. Qué triste será para nosotros si cuando nos encontremos frente a la presencia de Dios, que es eterno, que es misericordioso y que es bondadoso, nos encontramos frente a la realidad que no administramos sabiamente nuestra vida temporal, nuestro poco tiempo frente a la presencia de Dios. La vida es un sueño al lado de la vida de Dios. Dios es eterno, no tiene principio, no tiene fin. El salmista decía, desde siempre y hasta siempre. Pero en el mismo salmo, el salmista dice que la vida es 70 años y tal vez en los más fuertes 80. Y con todo dice, eso es molestia. ¿Qué son 80 años dentro de la eternidad de Dios? ¿Qué son 80 años dentro de un milenio? ¿Qué son 80 años desde el comienzo y hasta el fin del mundo? Son un sueño. Tenemos que ver la vida bajo la perspectiva de lo que es un sueño a los ojos de Dios. Es algo temporal, desaparecerá. Este es el tercer punto. Dice que la vida termina. Dice desaparece. Todos tenemos que entender que somos mortales. Y algún día nuestra vida desaparecerá. Algún día. En la última consulta al cardiólogo yo le pregunté, dígame cuál es mi expectativa de vida. Voy a vivir 62, 77, 90, 100 años.
Y el tipo se sorprendió. Yo no le puedo decir eso, yo no soy adivino. Yo le digo, bueno, pero usted tiene el control de mi corazón. Y yo le voy a decir que mis tíos y mis abuelos, tanto maternos como paternos, han muerto después de 90. Y yo espero llegar a los 120. ¿Usted qué piensa? Me dijo, yo no soy adivino, pero por ese espíritu, yo creo que se va a imponer la genética sobre cualquier otra cosa. Pero sigo siendo, aun cuando viviera 120 años, una gota de agua frente al mar de la eternidad. Dios es eterno. La vida desaparecerá. Si nuestra vida va a desaparecer, ¿qué sentido tiene apegarnos a algo que va a desaparecer? ¿Qué sentido entonces tiene que podamos darle un valor desmedido a la vida, si la vida es algo temporal? Creo que todos nosotros alguna vez hemos comprado leche y la leche tiene fecha de vencimiento. Generalmente dura 2-3 días después que lo compramos. ¿Y qué es lo que hace usted? Está pendiente de la fecha de vencimiento para consumir, para usar la leche, para aprovecharse de la leche. Porque después de fecha de vencimiento no sirve, le puede hacer daño. La vida nuestra tiene una fecha de vencimiento. Dice la Biblia, desaparecerá. ¿Cuándo? No lo sabemos tú y yo. Pero como eso está en las manos de Dios, lo que podemos hacer es usar nuestra vida para agradecer al que nos da la vida, para agradecer a aquel que nos dio la salvación y la vida eterna, para agradecer a aquel que nos dio a su Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz del Calvario por nuestros pecados, para agradecerle a aquel que habita en nuestra vida, que es el Espíritu Santo de Dios. Eso sí lo podemos hacer. No esperar que llegue la fecha de vencimiento, que no sabemos cuál es, para despertar de ese sueño que es la vida en la presencia de Dios. Y que Dios nos demande lo que hicimos con nuestra vida. Las dos primeras realidades escritas por Moisés en su salmo es que Dios es eterno y que el hombre es temporal. Pero Moisés habla de 3 realidades. La tercera, muy importante también, es que Dios es todo para el hombre. Dios es todo para el hombre. El hombre cuida la salud, cuida el trabajo, la familia, las riquezas, los ahorros. Como lo tenemos, los cuidamos. ¿No se ha fijado que cuando usted le ha dado un abrazo de feliz año a alguno, feliz año y tal, y él le dice, que Dios me guarde en salud, que de los demás me encargo yo? Eso es lo que dicen. Pero lo que la Biblia dice es otra cosa. Que Dios es todo para el hombre. Parafraseando una expresión política del momento, podemos decir, con Dios todo, sin Dios nada. Con Dios todo, sin Dios nada. El salmista asegura, nuestros pecados y maldades quedan expuestos ante ti. En verdad, toda nuestra vida termina a causa de tu enojo. Nuestros años se van como un suspiro. Llénanos de tu amor al comenzar el día y alegres cantaremos toda nuestra vida. Danos tantos años de alegría como los años de aflicción que hemos tenido. El salmista entonces nos está diciendo 2 verdades en torno a lo que significa que Dios es todo para el hombre. Esas 2 verdades son, en primer lugar, que el hombre está bajo el juicio de Dios. El hombre está bajo el juicio de Dios. Otro texto bíblico enseña que Dios no puede ser burlado. Otro enseña que lo que el hombre siembra es lo que va a cosechar. Pero el salmista lo dice en estas palabras: nuestros pecados y maldades quedan expuestos ante ti. Cuando Dios envió a su Hijo Jesucristo para pagar por nuestros pecados, Dios conocía nuestra vida. Dios conocía nuestra condición pecadora. Dios conocía que estábamos condenados en nuestros pecados y delitos. Pero Él previó la manera
de que esos pecados y delitos fueran borrados. Y lo hizo a través de la persona de Jesucristo. Luego de eso, dice la Escritura, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Entonces surge la interrogante: ¿por qué el hombre es tan torpe que lo que hace es esconder su pecado, esconder su maldad, fingir una falsa espiritualidad, cuando tiene la opción de ir donde Jesús, confesarle su pecado y Él lo perdonará? El pecado es lo que separa al hombre de Dios. No es escondiendo el pecado o fingiendo espiritualidad o una actitud cristiana lo que nos va a acercar a Dios. Si somos hijos de Dios, nuestra conducta tiene que ser consona con lo que somos. La Biblia es clara cuando dice: nuestros pecados y maldades son conocidos por Dios, están expuestos ante Él. Entonces esto nos conduce a que en lugar de tener un temor al infierno, un temor a la condenación, debemos tener un temor reverente al Señor, en comprender que el pecado que no ha sido confesado nos separa de Dios, pero que si confesamos nuestro pecado, Él nos recibe para perdonarlo. La segunda verdad de que Dios es todo para el hombre está en que el hombre está bajo la gracia de Dios. No hay que temer a Dios, sino que hay que reverenciarle, porque estamos bajo su gracia divina. Si Él nos dio la vida, si Él cuida de nuestra vida, si Él nos da la salvación y perdona nuestros pecados, ¿para quién vamos a vivir que no sea para Dios? ¿Cómo podemos sacar a Dios de nuestra vida? ¿Qué ingratitud tan grande sería para con Dios que en el 2013, en tus propósitos de Año Nuevo y en tus planes, no estuviera Dios? El salmista Moisés escribe: danos tantos años de alegría como los años de aflicción que hemos tenido. Danos tantos años de alegría como los años de aflicción que hemos tenido. Moisés lo dice en la etapa posterior al cautiverio. El pueblo de Israel había estado en Egipto en cautiverio. Es liberado y se aparta de Dios. Se olvida de Dios. Vuelve a su pecado. Y el Señor comienza a hacer justicia, porque el Dios santo es justo también. El Dios de amor tampoco tolera el pecado. Y el pueblo de Dios tiene que pasar errante 40 años en el desierto, dando vuelta, sin poder entrar a la tierra prometida. Y el Señor los mantuvo en aflicción tras aflicción. Y en esta oración, el Señor le dice, el Moisés le dice al Señor: danos tantos años de alegría como los años de aflicción que hemos tenido. El pecado condujo a la aflicción del pueblo de Israel, pero la confesión le condujo al gozo y a la alegría. Ciertamente podrás estar viviendo el mayor tiempo de aflicción. Podrás sentirte en lo más bajo de tu vida. Podrás sentirte que estás en lo más profundo, en el hoyo más perdido de la tierra. Pero puedes orar y clamar al Señor. Y puedes decirle: dame tantos años de alegría y de gozo como me los has dado de aflicción. Dios quiere darnos tiempo de gozo para olvidar las aflicciones del pasado. Pero tenemos nosotros que olvidarnos de nuestra vida pasada, olvidarnos de nuestro pecado, olvidarnos de lo que éramos antes, enterrar el viejo hombre y comenzar a vivir y experimentar la nueva vida en Cristo. Hemos tenido tiempo de aflicción, es tiempo de alegría, es tiempo de gozo. El ser mortales no debe ser un impedimento para acercarnos al Dios eterno. Por el contrario, sabiendo que el pecado nos separa del Dios santo, vivamos para Él.
el tiempo que Él ha estipulado. Y pidámosle que el tiempo de aflicción termine y comience el tiempo de la alegría. Este puede ser un año de gozo si reconocemos lo que somos y rendimos nuestra vida al eterno Dios.